La historia inicia con John Henry Clayton retornando a su localidad natal, Fowler, en Wyoming, tras largos años de ausencia. Al arribar a su antigua vivienda se produce un reencuentro cargado de tensión con su severo progenitor, el reverendo William Clayton, quien le comunica que su madre ha dejado de existir. El reverendo expresa una profunda decepción por la forma en que John abandonó a su familia y por haberse convertido en un forajido armado. Al percibir que John no porta armas, le pregunta si todavía lleva consigo algún armamento, a lo que él responde que ha abandonado esa vida. Con posterioridad, John visita el sepulcro de su madre. Con el paso del tiempo, John y su padre emprenden camino hacia el pueblo en busca de provisiones. La mayoría de los lugareños apenas lo reconocen, salvo el propietario del comercio, el señor Parsons, quien tiene en mente a un hombre que fue a la guerra. El padre de John lo envía a la cantina para que consiga sidra. En ese lugar, al mencionar su parentesco con el reverendo, un matón llamado Frank Tillman lo provoca por no estar armado. Frank presume de haber matado a 4 hombres, pero John no reconoce su nombre. Un vecino llamado Dave Turner interviene, ahuyenta a los matones y John lo recuerda bien. Dave felicita a John por haber capturado a Big Jim Westfield años atrás, aunque John insiste en que no busca conflictos y se aleja. El reverendo Clayton explica que un acaudalado empresario, James McCurdy, está contratando tanto a delincuentes como a pistoleros como Dave para hostigar a los agricultores del lugar y presionarlos a vender sus tierras con vistas a la expansión ferroviaria. Sospecha que la vuelta de John podría estar vinculada a estos planes, pero este lo niega. Después se le muestra cortando árboles para despejar un campo en su terreno, una tarea que su madre siempre deseó que realizara, aunque nunca se cumplió. Esa misma noche, el reverendo lo invita a asistir a los servicios religiosos del día siguiente, con la esperanza de que vuelva a hallar su camino hacia Dios y deje atrás la violencia. Sin embargo, John lo desprecia. A la mañana siguiente, John continúa limpiando el campo mientras su padre asiste a la misa. Finalizando el servicio, los habitantes del pueblo conversan sobre la contratación de pistoleros, ya que en esa noche desapareció el sheriff del pueblo. El reverendo William se opone a esa idea, argumentando que la violencia no es la solución. Les informa que ya envió una solicitud a los Estados Unidos Marshall para obtener ayuda. Pero la gente argumenta que nadie acudirá, pues siendo pobres la ley nunca se ocupó de ellos. Mientras trabaja, recibe la visita de su antigua novia, Mary Alice, quien escuchó sobre su regreso. Ella le confiesa que estuvo casada durante 8 años con otro hombre llamado Tom Watson y que ahora tiene un hijo. Confiesa que esperó por él, pero tras años sin tener noticias decidió seguir adelante con su vida. Por otra parte, en la localidad, Frank y su banda planifican intimidar a Daniel Peterson para que venda su tierra. Sin embargo, Peterson aparece en el pueblo y Frank lo golpea severamente frente a todos. John presencia el ataque y con tranquilidad interviene pidiéndole a Frank que se detenga para poder llevar a Peterson a casa. Frank lo desafía, preguntándole qué tiene pensado hacer, y John simplemente responde que no hará nada. Frank le permite llevarse a Peterson y los habitantes colaboran en la tarea. Esa misma noche, durante la cena, John muestra preocupación por los sucesos del día. Habla sobre su experiencia en la guerra, cuestionando la existencia de Dios tras haber visto morir a muchos hombres honestos y creyentes. Su padre, enfadado, le recrimina por haber elegido ese camino y por haberse ido a luchar. A la mañana siguiente, Dave, Frank y su banda llegan a la propiedad de Peterson. Este se mantiene firme con una escopeta, pero Dave intenta razonar con él con calma, recordándole a su esposa y sus hijos si llega a morir. Peterson parece ceder, hasta que Clyde, uno de los hombres de Frank, le dispara impulsivamente en la cabeza. Clyde se burla de Dave, cuestionándolo sobre si en realidad ha matado a alguien alguna vez o solo ha persuadido hasta agotar a sus víctimas. La respuesta de Dave es un disparo que acaba con su vida, mientras desafía a los demás, aunque ninguno se atreve a intervenir. Después del funeral de Peterson, los hombres del pueblo consideran ofrecerle una suma de $200 a John para que los defienda, pero el reverendo William se opone rotundamente en nombre de su hijo, insistiendo en que ya dejó esa vida atrás. Mientras tanto, Dave se reúne con McCurdy para analizar las acciones de Clyde. McCurdy no muestra preocupación y señala que la viuda de Peterson y otras 2 familias han aceptado vender sus propiedades. Elogia las tácticas agresivas de Frank, pero afirma que aún necesita a Dave por si John decide tomar las armas. De regreso en la granja, John continúa limpiando su terreno y discute con su padre, a quien acusa de estar decepcionado porque fue su hermano William quien murió en su lugar. El reverendo lo niega y afirma no sentir nada similar. En otra escena, Frank y su banda intentan amedrentar al señor Chadwick en su vivienda, pero los habitantes del pueblo los emboscan, matando a uno de los hombres de Frank. Los sobrevivientes, entre ellos un Frank herido, huyen de la escena. Frank sospecha que alguien los ha traicionado y en venganza ejecuta a uno de sus hombres en ese instante.
John visita a Mary Alice en su hogar y conversan sobre su pasado. Antes de partir a la guerra, ella le regaló una cinta roja con su cabello, pidiéndole que se la devolviera si aún sentía algo por ella. John le confiesa que tenía razón al haberse casado con Tom y se despide en silencio. Sin que lo sepan, Tom presencia el momento. Esa noche, antes de dormir, Tom le pregunta a Mary Alice acerca de sus sentimientos hacia John. Ella le asegura que él es su esposo y que no guarda arrepentimientos. Posteriormente, se revela que John aún guarda en secreto la cinta roja. En otro escenario, McCurdy reprende a Frank por haber arruinado la situación con los habitantes y le advierte que sus acciones irresponsables podrían desencadenar un conflicto mayor. Al día siguiente, Frank se deshace de Chadwick matándolo. Poco después, la viuda de Chadwick vende sus tierras a McCurdy, pero con amargura le advierte que cuando alguien venga a derrotarlo, ella estará allí para escupir en su tumba. Mientras tanto, John y su padre están en el pueblo comprando provisiones cuando llegan Frank y sus hombres y los bloquean. Frank derrama su bebida sobre el suelo y en su propia bota, humillando a John, quien accede a limpiarlo. Cuando intentan partir, la banda lo embosca y lo golpea con brutalidad, resistiendo junto a su padre, quien pide ayuda a la multitud, pero nadie interviene. Mary Alice intenta mediar, pero Tom la detiene. Ella insiste en que John es su amigo y termina ayudándolo cuando la golpiza termina. Ella y el reverendo lo apoyan para ingresarlo en su casa. En el salón, McCurdy aprovecha la situación y convence a Tom de vender sus tierras y huir con su familia, alejándose de Fowler y de John. Tom acepta. Al día siguiente, Dave visita a John en su hogar. Le pide que no busque venganza, que quizás nunca se hayan visto antes, pero que sigue considerándolo su amigo por sus servicios en la guerra. John le asegura que no tiene intención de causar problemas. Días después, John asiste a la misa, logrando que su padre llore de alegría. Tras la ceremonia, Mary Alice le da una bienvenida afectuosa, pero Tom interviene, empujándolo y exigiendo que admita que no la ama. Él permanece en silencio y se marcha. Cuando Tom comprende que John solo fue un amigo, decide cancelar la venta de sus tierras e informa a McCurdy que cambió de parecer. El empresario enojado recuerda el acuerdo y le advierte que tendrá consecuencias. Más tarde en la iglesia, John ora en silencio y su padre se le une. John confiesa que después de la guerra se desplazó de pueblo en pueblo hasta llegar a Norton, en Kansas. Allí en un salón fue provocado por dos hombres y tuvo que luchar en defensa propia, matando a ambos. Sin embargo, uno de sus disparos se desvió y atravesó la ventana de una tienda, alcanzando y matando a un niño cercano de aproximadamente la misma edad que William, su hermano fallecido. La culpa lo abruma y se derrumba en lágrimas al recordar la muerte del pequeño. Mientras tanto, McCurdy y sus hombres se acercan a la casa de Mary Alice, informándole que ella y su familia solo tienen 32 horas de vida, pues Tom había aceptado vender las tierras inicialmente. Desesperada busca a John en busca de ayuda, pero él le recomienda aceptar la propuesta de McCurdy y huir para salvar a Tom. Esa noche, el reverendo William visita a McCurdy para suplicar por la integridad de los Watson, pero la oferta es rechazada. Cuando el reverendo se despide, Frank y su banda lo emboscan en un callejón y lo apuñalan. Por suerte, los habitantes del pueblo lo encuentran y lo llevan a un médico. McCurdy lo reprende por actuar sin órdenes. A la mañana siguiente, John está junto a la cama de su padre, quien finalmente despierta del coma. El reverendo le pide que no busque venganza, por temor a que le cause la muerte, pero John responde con serenidad: esto no terminará hasta que alguien lo acabe, y esa es la única forma que conozco. John recupera la pistola que tenía escondida y pasa por la tienda a buscar otra arma. El comerciante, el señor Parsons, le presta un revólver Lamat, un arma rara con 9 cartuchos y un cañón de escopeta calibre 10. Armado y decidido, se dirige al salón de McCurdy. Dentro pide a Little Ned y lo elimina con un disparo preciso. That's right. Luego advierte a los presentes que si no quieren morir deben salir ahora mismo. La mayoría huye sin dudar. Con rapidez letal, John elimina al resto, dejando vivo solo a Frank, que corre hacia la planta superior y recibe un disparo en la cabeza. Al salir, Dave lo confronta, pero John le indica que se retira, aunque Dave afirma que no puede hacerlo porque su deber se lo impide. Le preparan para sacar sus armas, pero John confiesa que la mat es pesado y lo coloca en desventaja, así que pide a Dave que le permita volver al salón para recuperar su Colt. Dave accede. Dentro, John recoge su arma y en lugar de regresar decide subir a enfrentarse a McCurdy. Nervioso junto a una ventana con la pistola temblando en la mano, resulta demasiado lento.
John le dispara y lo asesina, y el cuerpo de McCurdy cae a través de la ventana hacia la calle de abajo. Con su enemigo muerto, Dave deja de estar obligado por el deber y baja su arma, permitiendo que John se retire. Con la noticia de la muerte de McCurdy en camino y posibles cazadores de recompensas en su rastro, John decide abandonar el pueblo. Su padre le suplica que se quede, pero él promete que volverán a encontrarse. Se aleja hacia el horizonte, en busca de un nuevo destino. Un año después, con la muerte de Mary Alice, John no asistió a su funeral. Sin embargo, en su lápida encontraron una cinta roja, descolorida, atada a la cruz. Tras la pérdida de su padre, John nunca regresó al pueblo. Y así termina este peliculón. Te invito a ver estos otros resúmenes que seguro te encantará. Muchas gracias.